a través de las redes sociales, una hermana me pregunta cuán grave es el pecado de utilizar malas palabras, palabras vulgares, cuando hablamos con otras personas. Y específicamente me pregunta si constituyen pecado mortal hasta el punto de que le obtengan a las personas que hablan habitualmente con groserías, que utilizan un vocabulario vulgar, la condenación al infierno, ¿no? La pregunta que me hace es la siguiente. ¿Es cierto que las personas que utilizan un vocabulario vulgar, diciendo groserías a todo momento, y que las utilizan sobre todo al regañar a otras personas con palabras vulgares, no serán aceptadas en el cielo, sino que irán siempre al infierno? Miren, lo primero que hay que establecer es que nadie puede decir quién va a ir al infierno. Nosotros podemos decir lo que sabemos. Sabemos que una persona en pecado mortal, una persona que se ha opuesto a Dios, esa persona irá al infierno. Pero no podemos decir, yo sé que Pedro, Juan o María van a ir al infierno. Eso no lo podemos decir. La Iglesia jamás lo dice. Y por eso la Iglesia se atreve tanto como para proclamar que alguien está en el cielo mediante la canonización o la beatificación, por ejemplo, pero jamás ha dicho esta persona está en el infierno. Jamás. Jamás ha dicho ni de los reyes más perversos ni de las personas más abominables. Nunca ha dicho la Iglesia. Tenemos la certeza de que Lenin, de que Stalin, de que Hitler, de que Pol Pot están en el infierno. Jamás. Entonces eso es importante saberlo. ¿Por qué? Porque el misterio del encuentro de la persona humana con Dios al momento de la muerte es equivalente a una eternidad. No sabemos lo que pasa en ese momento. Y siempre, de una manera misteriosa, existen las probabilidades de arrepentirse. Que todo el mundo se va a arrepentir, eso no lo sabemos y probablemente no. Que todo el mundo tenga un arrepentimiento proporcional al necesario para salvarse, no lo sabemos, probablemente sí, probablemente no. Pero precisamente porque no lo sabemos, la Iglesia jamás dice esta persona está en el infierno o esta persona se va a ir al infierno. No, ese es lo primero que hay que señalar simplemente como cuestión de marco doctrinal para hablar de este asunto. Pero sí es importante entender que el uso del buen lenguaje es una forma importante de caridad y que el uso de un lenguaje vulgar, agresivo, es una falta de caridad. Pero la falta de caridad se agrava si es que estas malas palabras, si estas vulgaridades o estas groserías son utilizadas en agresión a otra persona. Esa es una historia completamente distinta. Lo explico. En nuestros distintos países existen distintas expresiones que son leídas o interpretadas como absolutamente vulgares e inaceptables en otros países. Tenemos palabras que significan exactamente lo contrario en un lugar y en otro en América Latina, y que en algunos lugares estas palabras son consideradas vulgares, en otras no. Hay expresiones cotidianas, hay expresiones que son vulgares, pero que son tan comunes en algunos países que la gente ya no toma en cuenta el peso que estas palabras tienen. Esto no justifica que estas palabras se sigan diciendo o que estas expresiones se utilicen, pero es más comprensible. Existen palabras que forman parte del lenguaje vernacular, que son vulgares, pero forman parte del lenguaje vernacular, digamos, en Argentina, que serían irrepetibles, por ejemplo, en Costa Rica o en México. Serían inaceptables y serían una total agresión. Entonces, existe una cierta flexibilidad, ¿no? Una cierta relativa flexibilidad en el uso del lenguaje. Y lo que se nos pide como una cuestión de caridad no es solamente una cuestión de educación formal o de clase o de prestigio, no, como una cuestión de caridad hacia los demás, un buen uso del lenguaje donde nosotros evitemos expresiones vulgares.
por más que sean comunes en nuestro entorno, por más que sean habituales, por más que sean cómicas en algunos casos, es importante comprender que una buena práctica para el católico es cuidar su lengua. Han existido numerosos santos que hablan sobre la importancia de cuidar la propia lengua, de cuidar las palabras que utilizamos. Fray Luis de Granada en su Guía de los Pecadores, Alonso Rodríguez en su Manual de Perfección y Virtudes Cristianas, nos lo dice Lorenzo Scupoli en El Combate Espiritual. En todos estos distintos tratados de espiritualidad y de esfuerzo personal, se nos habla de la importancia de utilizar un buen lenguaje y de evitar las vulgaridades, incluso allí donde son comunes y frecuentes, incluso si son comunes en el ámbito social donde nos desplegamos, si son comunes y hasta aplaudidas y consideradas cómicas o hilarantes en nuestro ambiente de trabajo o hasta en el contexto de nuestra familia, ¿no? El buen uso del lenguaje es importante y es fundamental. Pero aquí la hermana que hace esta consulta entra a otro tema que es muy distinto, es otro universo. Y es cuando estas palabras inadecuadas, vulgares, groseras, se utilizan para agredir a otros. Eso sí es una falta grave contra la caridad. La otra, el usar las palabras inadecuadamente, en broma, en el lenguaje vernacular, en el lenguaje cotidiano, está mal, no es ideal, y en la mayoría de los casos, si se utiliza habitualmente, probablemente no constituya un pecado mortal. Pero la agresión de otra persona a otra persona, que en sí misma ya es pecado, se agrava cuando se utilizan palabras que sean especialmente insultantes y vulgares. ¿Por qué? Porque en este caso ya no es casualidad, ya no es una cuestión de mala costumbre, ya no es una cuestión de influencia de nuestro entorno. No, aquí hay una búsqueda deliberada de hacer un daño mayor a las personas. Y por eso escogemos palabras más vulgares, más ofensivas y que tienen el objetivo de herir a la persona. En consecuencia, acá cuando estamos hablando de faltar a la caridad, ya estamos hablando de un tema absolutamente grave que ciertamente entra dentro del pecado mortal. Muchas veces frases o palabras que se usan vulgarmente en el lenguaje vernacular en muchos de nuestros países, como expresiones o interjecciones, como digo, están mal. Es un acto de caridad evitarlas y usar expresiones positivas, porque en el fondo, cuando alguien hace el esfuerzo, y se los digo por experiencia propia, uno puede encontrar una gama enorme de palabras que se pueden utilizar como interjección que no sean vulgares ni ofensivas. Pero en el caso concreto de criticar a otra persona, ahí ya estamos hablando de un caso en el que el católico tiene que tener especial cuidado y en que el católico tiene que evitar utilizarla, porque estas, como digo, son palabras dirigidas a ofender. Su objetivo ya no es decir algo cómico, algo gracioso, una interjección o un comentario. Su objetivo es herir y en consecuencia han sido convertidas en armas contra la otra persona. Y hay que recordar, hermanos, que el insulto directo a una persona o el insulto a un tercero que puede no estar presente es absolutamente grave y lamentablemente en nuestra sociedad nos hemos acostumbrado mucho a hacerlo, especialmente la forma en la que agredimos a un tercero que no está presente, utilizando vulgaridades o no. Pero lo más frecuente es que las vulgaridades se utilicen especialmente para ser más agresivos, más contundentes y en consecuencia más dañinos.
y dejar en la mente de otros una impresión negativa y mala, un prejuicio, o incluso en el mejor de los casos, si es que la otra persona no está de acuerdo o no acepta el juicio malvado que hacemos de un tercero que no está presente, de todas maneras a esa persona le hacemos daño porque la desedificamos, le hacemos pasar un mal momento hablando mal de alguien que esta persona estima, aprecia o valora. En consecuencia, es muy importante que comprendamos que el católico debería caracterizarse porque prescinde de las malas palabras, prescinde de las vulgaridades, prescinde de las palabras groseras o también de las expresiones de doble sentido, que pueden no utilizar palabras groseras, pero en su conjunto como lenguaje de doble sentido es grosero. Y si hay algún momento en que debemos evitarlas de manera especial es cuando hablamos de otra persona, cuando le hablamos a alguien o cuando hablamos de terceros, para que no caigamos en pecar contra la caridad, porque lo que sí sabemos es que habrá un juicio sin misericordia para quien no practicó misericordia. Esa es la Sagrada Escritura. El mismo San Pablo nos lo advierte y nos advierte que solo la misericordia triunfa sobre el juicio y en consecuencia que nuestra forma de hablar sea una forma misericordiosa, sea una forma decente y en situaciones extremas de tensión o de estrés o de enfurecimiento vamos a evitar decir estas malas palabras o estas groserías si es que en nuestra vida cotidiana nos habituamos a no utilizarlas habitualmente para que formen parte de una reserva de lenguaje a la que no recurrimos, que forme parte del lenguaje que no es parte de nuestro repertorio. Que tengas un buen día.